Hola, 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 ¿cómo están amigos de YouTube? Aquí estamos otra vez en este canal solamente para ustedes, mi gente, mis carnales, mis compas, como ustedes les quieran decir. Pero hoy hablando de algo muy interesante que ha pasado en estas semanas, en estos meses, y hasta pudiéramos decir que al inicio de este año y al finalizar del anterior, que vamos a hablar hoy de el fin de Windows 7. ¿Y por qué de Windows 7? Sí, solamente de Windows 7. Un sistema operativo muy querido por, bueno, toda la comunidad que por lo general sabemos que saca muy buen rendimiento a las computadoras de bajos requisitos. Pero Microsoft quiere sacarlo totalmente del sistema. O sea, sacarlo completamente de los sistemas operativos apoyados por ellos, a través de las actualizaciones de seguridad y de actualizaciones en general. Y bueno, eso afectará a muchas personas porque tendrán que plantearse irse a otros sistemas operativos y hasta, supuestamente, hasta Windows 8 y Windows 8.1 van a ser quitados poco a poco de como Windows 7. O sea, quitando actualizaciones, quitando parches, para que la comunidad vaya pasando a las dos últimas versiones que ellos quieren que sea como más para toda la comunidad. Que hay algunos que tienen defectos como Windows 10 y Windows 11. Y bueno, es algo muy importante saberlo porque en estos días yo estaba viendo una noticia, por eso es que les traigo este video al canal, que decía que Windows 7 a partir de al inicio de enero estaban diciendo que ya no iban a meter más parches, solamente que iban a meter parches de terceros, de personas de la misma comunidad, que iban a dar como ese apoyo al Windows 7. Bueno, y posiblemente también al Windows 8 y al Windows 8.1, que ese sería como el 9, pero, pero es alarmante porque hay muchos de la comunidad que aún siguen con Windows 7. Pero también lo podemos ver con la historia, bueno, la noticia que les dejé anteriormente en el canal sobre la salida de Steam de Windows 7, que todo esto se está como viendo como más, por ejemplo, entre todo hay muchas aplicaciones de Windows 7 que ya no están permitiendo que sean en Windows 7. Siempre dicen, mira, tienes que poner Windows 10 o Windows 11. O sea, ya están sacando esa capacidad que uno tenía anteriormente de tener la facilidad de muchas aplicaciones en el mismo sistema operativo que tampoco que sea tan moderno, pero aún recibía apoyo de muchas comunidades, de muchos eh, programadores de otras empresas a utilizar sus programas. Pero ahora como que ha cambiado. Por ejemplo, Steam creo que era a la mitad de este año o al final de este año, no me acuerdo muy bien, que iba a cerrar los servicios para el Windows 7. No sé si igualmente para Windows 8 o Windows 8.1, pero es alarmante ver eso porque estamos viendo que quieren como sacarnos, no voy a decir a juro de las plataformas de sistemas operativos que nos hemos adaptado ya más con el tiempo, pero sí lo están haciendo poco a poco para que nos vayamos viendo más o menos obligados a pasarnos más a versiones actuales de los mismos sistemas operativos. Y entonces, bueno, eso sería todo por hoy.
Si hay algo que me haya faltado, algo que no haya dicho, algo que quisieran que también hablara de otra noticia que no haya dicho aquí en el canal, también me lo pueden decir ahí en los comentarios, o alguna cosa que se me haya faltado o no haya dicho, también ahí. Entonces, bueno, hasta la próxima, centinelas, y cuídense mucho. Your Mac friend, Brent Rambo.